Muy bien, doctores. Veamos acá lo que es policitemia. ¿Correcto? Muy bien. Me voy a basar obviamente en cierta bibliografía actualizada y también en lo que dice el CIBEN, en su publicación o en su consenso sobre problemas o situaciones hematológicas. ¿Correcto? CIBEN, recuerda que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. ¿Ok? Comencemos. Doctores, lo primero que tenemos que hacer en policitemia es reconocer cuándo es policitemia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La definición de policitemia, doctores, es por un hematocrito venoso mayor de 65% o hemoglobina venosa mayor de 22 gramos por decilitro. ¿Correcto? Esa es la manera de definirlo. Date cuenta, es de vena. Ahora, doctores, esa vena, según el CIBEN, tiene que ser de muestra venosa central. ¿Correcto? Tú lees el UpToDate, muestra venosa periférica, dicen. ¿Correcto? Bueno, al fin y al cabo es muestra venosa. Y lo que sí están de acuerdo es que no debe ser medido de manera capilar. O sea, esto de acá es netamente venoso. ¿Correcto? Ponle ahí, no capilar. Vamos a ponerlo mejor. ¿Ok? Ahora sí. ¿Ya? Estas definiciones, esta definición de acá, por favor, que sea no capilar. Doctor, ¿por qué? Porque mencionan, ¿no?, que la muestra capilar tiene mucha variabilidad, en un 10, 15, 20% de variabilidad, ¿ok?, entre las muestras capilares. Por lo tanto, doctores, no es confiable tomar esa. Lo que sí, claramente, venoso. Oiga, doctor, y entre hematocrito venoso y hemoglobina venosa, ¿cuál es la que más se suele utilizar por consenso? La que se suele utilizar en realidad viene a ser hematocrito venoso. Pero ahí está igual la definición de hemoglobina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿qué tan frecuente es esta? Ok, se puede presentar, doctores, dicen, hasta 5% para aquellos que viven a nivel del mar. Todos los recién nacidos. Y obviamente va a ser un poco más, ¿no? 1,5 y hasta 5% cuando viven a altura. Eso se entiende, ¿no? Si tú vives a altura, vives a mayor situación de hipoxia. Por lo tanto, ¿no?, la médula ósea reacciona produciendo más hemoglobina, más hematocrito o más hematíes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay más policitemia a mayor altura. Estoy hablando de policitemia neonatal, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Esa es definición y algunos datitos epidemiológicos. Ahora, doctores, la policitemia que estás viendo ahí, ¿ya?, si hablamos de etiología, ¿a qué se debe? Se debe a dos cosas muy importantes, ¿ok? O bien se está produciendo mucha o se ha producido mucho hematíe a nivel intrauterino, es decir, mucha eritropoiesis fetal, o de repente el bebé ha perdido, se le ha brindado mucha sangre, por ejemplo, una transfusión de glóbulos rojos, ¿correcto? Este primer mecanismo se le llama mecanismo activo y el otro mecanismo pasivo. ¿Se entiende, no? Activo porque él mismo lo produce y pasivo porque él lo recibe. Ahora, doctor, esos son los dos grandes mecanismos, pero cada uno de ellos tiene diferentes causas, diferentes razones o etiologías. Por ejemplo, para lo que es el mecanismo activo, ¿ya?, una lista tremenda te doy acá. Por ejemplo, los que te llevan a insuficiencia placentaria. Lo verás en obstetricia o lo has visto en obstetricia, ¿no? Las situaciones que te llevan a insuficiencia placentaria, como por ejemplo preeclampsia. Otros trastornos hipertensivos o vasculares de la placenta, ¿correcto? Hacen que el bebé, ¿no?, sienta menos oxígeno y por ende reaccione produciendo más hematíes. Lo mismo, situaciones de hipoxia materna, como por ejemplo trastornos cardíacos y pulmonares en la madre, ¿correcto? Si la madre es cardiópata cianótica, por ejemplo, o si es pulmópata la madre, va a tener menos oxígeno, situación de hipoxia en la madre, y eso va a hacer que produzca pues más hematíes en el bebé. Fármacos como por ejemplo propranolol, que la mamá está usando eso, tabaquismo materno, que vive a altura la madre, parto postérmino también. O sea, cuanto más viejo sea el embarazo también. ¿Qué más, doctor? Factores de riesgo neonatales, como por ejemplo, pequeño y grande, los dos extremos, pequeño para edad gestacional y grande para edad gestacional. Mamá con diabetes y algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Big-Wiedemann
O por ejemplo, anomalías endocrinas, ¿ok? O anomalías cromosómicas, principalmente las trisomías 13, 18 y 21, las más conocidas, ¿ok? Entonces, esta lista de situaciones o etiologías, ¿ok?, te van a llevar a que el feto comience a producir más hematíes, es decir, estimule la eritropoyesis fetal, ¿correcto? Y por ende, eso es un mecanismo activo de policistemia. Por otro lado, tenemos el mecanismo pasivo, ¿ya?, en el cual el bebé recibe los hematíes. Puede darse por un pinzamiento tardío, un parto no controlado, o sea, por ejemplo, cuando hay un parto domiciliario, no saben atender de repente. Y lo que hacen es, cuando reciben al bebé, la mamá está en la camilla, por ejemplo, o en la cama, reciben al bebé y lo ponen de frente a bajo nivel de la madre. Si está a bajo nivel de la madre, obviamente va a haber, por gravedad, va a haber un pasaje de sangre a través del cordón umbilical. A eso se refiere con parto no controlado. Hipoxia intraparto también. Transfusión gemelar, ¿no? La transfusión feto-feto, que lo verás o lo has visto en obstetricia. La transfusión materno-fetal también. Así como hay de un gemelo a otro gemelo, también de la madre al feto. ¿Ok? Muy bien. Entonces el bebé en estas situaciones está recibiendo más sangre, más hematíes. Es como una transfusión de glóbulos rojos. Es un mecanismo pasivo. ¿Correcto? Ahora, de todos ellos, ya sea activo o pasivo, ¿cuál es el más frecuente relacionados en bebés a término? El pinzamiento tardío. El pinzamiento tardío, doctores, es la causa más común en bebés a término, ¿no? Este pinzamiento tardío. Que justamente lo utilizamos o lo hacemos para evitar anemia, ¿te acuerdas? Para evitar anemia, pero a veces se demora tanto de repente que se le pasa mucha sangre, ¿correcto? Entonces el pinzamiento tardío es, pues, doctores, una manera o la causa más común de policistemia en bebés a términos, ¿ya? Muy bien. Entonces, por un lado tenemos el mecanismo activo y por otro lado tenemos el mecanismo pasivo. Al fin y al cabo se va a producir esto, la policitemia. Ahora, vamos a la fisiopatología. Oiga, doctor, ya, hay policitemia, hay muchos hematíes, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿eso qué va a generar? La base fisiopatológica de la policitemia. La sangre se pone más espesa. Por lo tanto, hay hiperviscosidad, ¿correcto? Esa es la base fisiopatológica de la policitemia. Ahora, esa hiperviscosidad puede ir acompañada a veces de hipervolemia, principalmente cuando hay un mecanismo pasivo. Obvio, ¿no? Porque recibe sangre, entonces hace hipervolemia también. Entonces también puede ser una razón o un mecanismo fisiopatológico, ¿no? Pero el principal, la hiperviscosidad. ¿Correcto? Muy bien, esa es la fisiopatología. Ahora, doctores, entendiendo eso, veamos la clínica, cómo se presenta. Lo primero que tienes que entender en la clínica es que lo más frecuente es que sea asintomático. Eso es lo más frecuente, doctores. Paciente con policitemia, lo más frecuente es su presentación asintomático. Por ahí quizá de repente la plétora se puede presentar, o sea que sea más rojito. ¿Ok? Bueno, doctor, luego, pero si hace síntomas, ¿cuáles serían? Ahí tienes, por ejemplo, cianosis, tienes taquicardia, ¿no? Taquipnia, distensión abdominal, vómitos, succión débil, llanto anormal, letargio, apnea, temblores, hematuria, priapismo, trombosis de vena renal, cálculos biliares, hepatomegalia, hipotonía, irritabilidad, convulsiones e hipertensión pulmonar persistente. ¿Te das cuenta, doctores, que la clínica es muy inespecífica? ¿Ok? Entonces tienes que apoyarte de otras cosas, apoyarte de la etiología o de los factores de riesgo, apoyarte pues del resultado de laboratorio, ¿correcto? Muy bien. Doctor, ¿y esos cuadros clínicos por qué se explican? O esa presentación clínica. Como la sangre está hiperviscosa, está más espesa, entonces el flujo va a ser más lento. Escucha, el flujo va a ser más lento. Al ser el flujo más lento, entonces la llegada de oxígeno, la perfusión a los órganos más distales e importantes, como el cerebro, ¿ok?, va a disminuir. Entonces va a haber clínica de esto. Por ejemplo, si pasa menos sangre por el pulmón, ¿no? Si pasa menos sangre por el pulmón,
el cuerpo, mejor dicho, se oxigena entonces menos sangre, ¿estamos de acuerdo? Menos hematosis. Por lo tanto, doctores, el cuerpo percibe que no hay mucho oxígeno. Entonces, ¿qué dice? Oye, tienes que respirar más. Y comienza a hacer taquipnia. Además, ahí está la causa de la taquipnia, por ejemplo. Además, al hacer taquipnia, se relaciona también a la taquicardia. ¿Correcto? Va a comenzar a hacer taquicardia. También como para manera de compensar, recuerda que el corazón es la bomba, manera de compensar que llegue más sangre, más fácilmente la sangre a los órganos distales, porque la sangre está espesa. Ahí está la taquicardia entonces. En la parte más distal del cuerpo, como por ejemplo en las manos, puede haber cianosis, ya que al pasar lento la sangre, la sangre más o menos oxigenada va a quedarse más retenida en la parte periférica, va a ser más lento su salida, por lo tanto aparece cianosis. La distensión abdominal se puede percibir o se puede deber a la siguiente razón. Uno, a la visceromegalia, como hay hipervolemia también, ¿no? El hígado se agranda, puede ser una causa de la distensión abdominal. Otro también es que la sangre cuando fluye por los intestinos va a fluir de manera lenta. Al fluir de manera lenta, doctores, se va a enlentecer el peristaltismo. Entonces se puede llenar un poquito de gases. Hay distensión abdominal. ¿Correcto? Entonces, al querer comer, al querer tomar su leche, no va a poder también pasar adecuadamente los alimentos. Todo va a regresar. Por eso, los vómitos también. ¿Ok? La succión va a estar débil, va a haber apneas, puede haber convulsiones. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué problemas neurológicos? Por lo siguiente, al fluir sangre más lenta por el cerebro, puede desencadenar, doctores, zonas de hipoxia, por ende, zonas epileptogénicas y desencadenar convulsiones, ¿correcto? También habrá temblores, hematuria, priapismo por el volumen. Cuando hay hipervolemia, ¿no? A algún lugar tendrá que ir la sangre, hace priapismo, ¿ok? Y así, te das cuenta cómo se explica esto o bien por la hiperviscosidad o bien por la hipervolemia. La clínica del paciente con policitemia. ¿Ok? Pero recuerda, lo más frecuente es que sea, ¿qué te dije? Asintomático. Ese es lo más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Ya, doctor. Ahora, un datito. Doctor, ¿por qué puso un reloj ahí? Normalmente, doctores, ¿cuándo suele aparecer, no? ¿Cuándo suele aparecer la clínica de un paciente con policitemia? A la segunda hora de vida. Ahí suele aparecer la clínica de policitemia. ¿Ok? Ahora, esta sobrecarga de hematíes también va a generar complicaciones. Dos muy importantes. Uno, lo que es la hipoglicemia, ¿correcto? La hipoglicemia. Y dos, la hiperbilirrubinemia. Doctor, ¿por qué? Al haber más hematíes, la glucosa se va a consumir más, por ende predispone a hipoglicemia. Doctor, al haber más hematíes, habrá también más hematíes que se destruyen. Por lo tanto, la destrucción de una hematíe, tú sabes que al reventarse, al romperse, normalmente libera la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos partes, el grupo proteico, que es la globina, y el grupo hemo. Este grupo hemo, cuando se metaboliza en biliverdina y luego en bilirrubina indirecta. Por eso te puede llevar a hiperbilirrubinemia y por ende a ictericia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces también dentro del manejo hay que controlar esos valores. Mídele con hemoglucotest, mide las bilirrubinas totales y fraccionadas. No vaya a ser que haga luego hipoglicemia o hiperbilirrubinemia que requiera de repente fototerapia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo más importante en policitemia, doctores, además de la definición, es recordar, doctores, el tratamiento. ¿Ya? Bueno, además de la definición, la clínica y la fisiopatología, que es la hiperviscosidad más menos hipervolemia. ¿Ya? Eso también quiero que te recuerdes. Muy bien, ¿qué es lo más importante, doctor? El tratamiento. De todo, el tratamiento es lo más importante. ¿Ya? Ahora, para el tratamiento, doctores, quiero que clasifiques al paciente en tres. Es decir, puede haber tres escenarios. El primer escenario es que es un paciente asintomático con hematocrito mayor de 65. Recuerda que no es mayor o igual, es mayor de 65, pero menor de 70%. ¿Ya? Ese es el primero.
la primera situación, el primer escenario. El segundo escenario es que sea sintomático con hematocrito mayor de 65 y menos de 70%. Recuerda que acá en estas dos situaciones que te acabo de decir, no agarra al 70%. ¿Correcto? Muy bien. Y el tercer escenario, doctores, es pues que sea asintomático, sintomático, no me importa, pero que su hematocrito sea mayor o igual a 70%. ¿Correcto? Tres escenarios que se pueden dar en un paciente con policitemia. Ahora, doctor, ¿qué hago en la primera situación? Solamente manejo expectante y control. ¿Control con qué? Con un nuevo valor de hematocrito. Puedes pedir hematocrito y también hemoglobina, por si acaso. ¿Ya? Pero tengo que controlar, no va a ser que ahora sí aumente más de 70. ¿Ok? O también que haga clínica. Es hematocrito, control de hematocrito y control de clínica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, doctor, pero para el escenario 2 y escenario 3, ¿cuál es el manejo? Según el CIBEN, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, claramente mencionan que en estos pacientes sí tienen que recibir la famosa exsanguinotransfusión parcial. Recuerda que decir exsanguinotransfusión parcial es lo mismo decir hemodilución, porque voy a diluir la sangre. No te confundas con la exsanguinotransfusión total, que esa utilizamos en el manejo de ictericia neonatal. Ten cuidado, ¿ok? Muy bien. Doctor, un dato importante que tienes que saber en la exsanguinotransfusión parcial es cuánto volumen de sangre voy a extraer o voy a transfundir. ¿En qué consiste esto, doctores? En que yo saco sangre con bastantes hematíes y meto cloruro de sodio. En eso consiste la exsanguinotransfusión parcial. ¿Ok? Ya, ¿cuánto es el volumen para transfundir? Es hematocrito, lo voy a agrandar acá para que lo veas conmigo. Hematocrito real menos hematocrito deseado por el volumen sanguíneo, por el peso del paciente sobre hematocrito real. Oigan, doctores, el volumen sanguíneo, ¿correcto?, te lo tienen que dar en el caso clínico. Si no te lo dan, mi sugerencia es que pongas 80, porque es el que se suele utilizar en bebés a términos, ¿ya? Pero ten en cuenta algo, que este volumen sanguíneo puede aumentar a 85, a 90, si es todavía prematuro. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando es un a término, 80 se suele utilizar. ¿Ya? ¿Ok? Idealmente deberían, en un caso clínico, ponerte el valor del volumen sanguíneo. Luego lo multiplicas por el peso, que es también te lo van a dar, igual que el hematocrito real, igual que el hematocrito deseado. ¿Correcto? Generalmente la diferencia entre un hematocrito real y deseado no suele pasar de 10. ¿Ya? No suele pasar de 10. Pero igual, como te digo, estos valores te lo tienen que dar en el caso clínico. ¿Ok? Eso es, pues, el tratamiento para policitemia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores.